Buenas noches, compañeros, o días, tardes, a la hora que vean esto. Pues hoy les explicaré las partes de la tabla periódica. Por cierto, esta tabla periódica que ustedes ven es una buena tabla periódica que yo les voy a pasar en WhatsApp. Probablemente cuando ya suba este video es cuando ustedes ya van a poder tener la tabla periódica. Y les recomiendo que la impriman, aunque la que les voy a dar está vertical. Espero no sea un problema y además de que no viene solo la tabla periódica, sino que viene en la parte de atrás de esta tabla y otra cosa, otra hoja introductoria. Pero bueno, pasando a lo importante. El día de hoy explicaré lo que es la tabla periódica, más que nada, y cómo puede identificar ciertos elementos. ¿Por qué? Porque es necesario entender tu herramienta de trabajo, porque esto es tu herramienta de trabajo. Uno, como ingeniero químico, va a utilizar a la hora de hacer reacciones o, por ejemplo, en el examen general que vamos a tener, es necesario entender y saber interpretar la información que tenemos en nuestra tabla periódica. Especialmente si a veces nos dan una tabla que no tiene, pues no tiene todos los datos suficientes y a veces es bueno aprendernos ciertos datos. Pero bueno, empezando con lo que viene a ser la tabla periódica, pueden ver de que está dividida en colores. Bueno, primero, bueno, voy a empezar más que nada primero por los grupos, que es lo más sencillo. El profesor de química, el profesor Enrique les comentó, existen en total 18 grupos que van desde el 1A hasta el 8A y del 1B, 1B, aquí está, hasta el 8B. Estos grupos no son más que ciertas maneras de organizar la tabla periódica. Los más importantes o los que suelen verse más son los grupos A. ¿Por qué? Porque estos suelen ser de los grupos llamados grupos representativos o elementos representativos, mientras que los elementos estos que son metales como el escandio, el cupernicio, el renio, el tecnecio y los de la parte inferior son elementos de transición y de transición interna respectivamente. O sea, no son elementos representativos como estos de aquí. No tienen una identidad clara, por así decirlo, y por ende, pues tienen menos presencia, si así lo podemos llamar. Entonces, empezando con el primer grupo, ese es el grupo de los metales alcalinos, como ustedes pueden ver, leer y ver aquí, y es el primer grupo que se nos presenta. Los metales alcalinos son estos que ustedes ven aquí, de hidrógeno, litio, sodio, potasio, y todos comparten la característica de que tienen en la capa externa un solo electrón. Ahorita en breve les explicaré lo que es la capa externa. Continuando, el grupo 2 se llama metales alcalinotérreos, que son todos los que llevan al berilio, magnesio, calcio, estroncio y demás. Pasando al tercer grupo de los elementos representativos, tenemos al boro. El boro, bueno, el grupo del boro, también se le suele decir así. Es el grupo que pues contiene propiamente al boro, al aluminio, galio, indio, talio y así. El carbono o grupo del carbono o el grupo 4 es lo que ustedes pueden observar como toda esta línea aquí. Carbono, silicio, germanio, estaño y demás. Lo mismo con el grupo del nitrógeno, el grupo del oxígeno y hasta aquí se acaban estos de llamar grupo del boro, carbono, nitrógeno y oxígeno. Porque a continuación vamos a este grupo aquí, el grupo 7 de los elementos representativos. El grupo 7, también conocido como el grupo halógenos, es el grupo que contiene a los gases más reactivos, digamos así. Estos lo suelen ver más que nada como los que se ionizan. Permítanme usar esa expresión, adelantarme un poquito. Son los que se ionizan y se hacen normalmente en aniones, mientras que los de este lado se vuelven cationes. Y también los elementos que no son representativos, pero eso ya lo explicaremos más tarde. Pues bien, entonces estos son el octavo grupo, el de los gases nobles, que muchos ya habrán escuchado de ellos, que en teoría no reaccionan con nada. Digo en teoría porque no sé si en la ingeniería química vayamos a ver eso, pero es que hay una excepción a la regla con eso de que no reaccionan con nada. Pero por ahora quédense con eso, no reaccionan con nada y es poco probable que veamos lo que pienso que espero y no vayamos a ver porque tengo entendido que eso ya es para química de verdad, o sea, química aplicada y química especializada, pues. Pero bueno, luego tenemos los periodos, estos de aquí. Las columnas son los grupos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta el 18. Mientras que los periodos son solo 7, estos que ven aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Estos son del grupo 6 y 7 respectivamente, por si se lo preguntan. De hecho, aquí está la estrellita que indica que estos son del grupo 6, con del periodo 6, disculpen, y este es del periodo 7. Bien, teniendo en cuenta eso, los periodos nos permiten ubicar un poco mejor a los elementos de la tabla periódica. Si ustedes le dicen, ubícame el elemento del grupo número 17 y del periodo número 4, bueno, ustedes van al grupo número 17 y al periodo número 4 y vemos que es el bromo. El bromo es el elemento al que se refiere cuando nos dicen que ubiquemos al elemento del grupo número 17 y del periodo 4. Bien, una vez que ya hayamos entendido esto, quiero que vean esto de aquí, este pequeño cuadrito de aquí. Ustedes me van a decir que tiene esto de especial. Bueno, lo que tiene de especial es que es la forma en la que ustedes pueden, o lo que normalmente trae ciertas tablas periódicas. Algunas traen configuración electrónica, otras no, pero esta es la más, digamos, la más esencial y la que probablemente contenga del examen Ceneval. Vemos que tiene el número atómico, este número que está arriba a la izquierda, y que el número atómico es el número de protones que tiene el átomo de ese elemento. Por ejemplo, el número atómico del berilio es 4 porque el elemento tiene 4 protones en su átomo. El número atómico del titanio es 22 porque tiene 22 átomos, 22 protones en su átomo. El talio tiene de número atómico 81 porque tiene 81 protones en su átomo. Y así te vas con los demás. De hecho, esto es lo que eso es lo que hace que los elementos se diferencien entre sí, su número de protones y lo que les da sus características. Bueno, ustedes se preguntarán por qué los elementos tienen estas letras. Por ejemplo, el boro es B, el carbono es C, el silicio es C, el germanio es G. Bueno, esto se debe a que este es el símbolo, es lo con lo que nosotros normalmente representamos a los elementos para no tener que escribir todo el nombre, porque imagínense tener que escribir una reacción donde digan, ah, sí, voy a hacer que el molibdeno reaccione con el astato. Pues no, ¿verdad? Es inconveniente y es tardado de hacer. O que el circonio reaccione con el flúor. Igual el flúor no es tan largo de escribir, pero el circonio sí. O si dicen, por ejemplo, ahora quiero hacer que no sé, el praseodimio reaccione con el oxígeno. Pues tampoco, ¿verdad? Porque pues es tardado de hacer, como acabo de decir. Entonces, para esto los químicos tenemos, o las personas que, bueno, en la tabla periódica tiene y en química tenemos esta manera de representar los elementos con sus símbolos. Esto aquí, la K. Luego tenemos algunas tablas periódicas como esta, contienen estos numeritos de aquí. Esto de más uno, por ejemplo, pueden ver que el boro tiene más uno, más 2, más 3, que el oxígeno tiene más menos 2, pueden ver. Y esto se debe más que nada y principalmente a que estos son números de oxidación, que esto lo explicaré no en esta clase, pero sí eventualmente lo explicaré para que ustedes puedan ubicarse mejor. Solo quédense con esto. Estos numeritos de aquí, más uno, más menos uno, más menos 2 y así, son los números de oxidación. Esta tabla periódica al parecer ya no está tan actualizada, pero sí les puede servir, no se preocupen. El flúor tiene menos uno, el oxígeno más menos 2, azufre menos 2, más 4 más 6 y así. Y no se vayan ¿cómo se dice? No se vayan a abrumar con tanta información. Vamos poquito a poco. Repasando lo que hemos visto. Grupos que son del 1 al 18, periodos que son del 1 al 7. Los grupos son las columnas, o sea, las verticales, y los periodos son los horizontales. El número atómico, que habíamos dicho que es el número de protones que tiene cualquier elemento y es lo que los diferencia de otro elemento y es lo que le da sus propiedades. El símbolo, que es la manera que tenemos de representar su elemento. Y el número de oxidación, que como dije, les explicaré eso en una clase más adelante. Bien, ahora última cosa importante sobre la tabla periódica. Tenemos esto de aquí, este numerote que, por ejemplo, que aquí nos dice el potasio es de 39.09983 U, es la masa atómica. ¿Y por qué esto? ¿Por qué masa atómica? Bueno, esta masa atómica es respecto a una unidad llamada mol, que al igual que el número de oxidaciones, explicaré más adelante, en otra clase, a su debido tiempo. Pero quédense que esta masa atómica les servirá bastante para problemas de estequiometría, que ustedes ya me habrán escuchado mencionar al profesor Enrique.
Bueno, cada elemento tiene cada cierto número de masa atómica y esto podría verse relacionado según su número de protones y en parte estarían en lo correcto, porque de hecho la masa atómica está relacionada tanto al número de protones como al número de electrones y de neutrones, pero eso ya, bueno, de neutrones no tanto porque los neutrones casi no pesan, pero eso ya es algo más aparte. Esto ya es un valor que de hecho todas las tablas periódicas les deben proporcionar porque si no, no pueden trabajar y que no tienen que preocuparse por sacarlo a menos que les den los datos necesarios para poder sacarlo. Pero en dado caso de que no sea así, pues no, no sería justo porque todas las tablas periódicas te dan la masa atómica de cada elemento. Y bien, una vez que ya entendimos esto, aparte de esto, pueden ver de que la tabla periódica tiene estos colores. Ustedes se preguntarán por qué estos colores. Bueno, porque son el tipo de elementos que representan. Como pueden ver, los que están en color amarillo son los metales. Litio, berilio, aluminio, níquel, cobalto, circonio, a lo mejor este lo habrán escuchado, potasio, que es muy famoso, sodio, los elementos de aquí abajo como el uranio, el neptunio, el plutonio, el americio, el curio, el berkelio, californio. Todos estos que están en amarillo son los metales. Esta es una tabla periódica que está simplificada y por eso me gusta porque es sencilla de entender. Pero hay tablas periódicas un poco más avanzadas que no tienen esto claro, pero pues una persona que ya tiene un poco más de química puede, puede entender cuáles son los metales y cuáles no, tan solo echando un vistazo. Pero ustedes que son nuevos, por así decirlo, sí les recomiendo que tengan esta tabla periódica porque es más fácil identificar cuáles son los metales, cuáles son estos de aquí. Estos son los metaloides. Los metaloides son elementos que tienen propiedades tanto de metales como de no metales, por eso se llaman así, metaloides o también los suelen llamar semimetales. El boro, el silicio, el germanio, arsénico, antimonio, telurio y polonio entran en esta categoría. Y ya por último están los no metales, los de color verdecito. Los no metales, como ustedes sabrán, pues son eso, no son metales ni son semimetales, son simplemente elementos que no son metálicos y de hecho algunos de estos nos dan las propiedades de la química orgánica o de la vida, por así decirlo, la química de la vida, como el famoso carbono, que habrán escuchado ustedes que están hechos de bastante carbono, el nitrógeno que está en el aire, el oxígeno que es esencial para la vida, el azufre que también en parte es algo esencial y claro, el hidrógeno que no podría faltar. El elemento más abundante del universo es un no metal, aunque esté de este ladito, pero es un no metal. Y bueno, eso sería todo por la tabla periódica. Espero que no les haya quedado dudas. Esto de niveles electrónicos, pues es más que nada lo que les había explicado sobre lo de los SPDI. No, ya me acordé. Estos niveles electrónicos no son más que la forma de representar pues los periodos. Como pueden ver, conforme más se van agrandando, se van agrandando esto de los periodos, por ejemplo, el uno representa el K, el, el L también es otro nivel, el 3 tiene 3 niveles, el 4 4 niveles y así. Estas letritas de aquí de K, L, M, N, O, P, Q no son más que una forma, digamos, de representar los niveles principales. Por ejemplo, el francio dice que en su primer periodo tiene 2, en su segundo periodo tiene 8 electrones y así. Pero esto no le hagan tanto caso porque pues no llega a ser tan útil. Pero si quieren pueden tenerlo en cuenta el caso de que descarguen esa tabla periódica. Como dice K, ese pertenece al periodo 1. El potasio pertenece al periodo 4. Y al tener 4 periodos, entonces quiere decir que tiene distintas distribuciones de electrones. O en pocas palabras, quiere decir la manera o cuántos electrones hay en cada periodo. Por ejemplo, en el caso del potasio, en el periodo 1 tiene 2 electrones, en el periodo 2 tiene 8, en el periodo 3 tiene 8 también, y en el último periodo tiene 1. Y ustedes dirán, bueno, ¿eso qué? Este número de electrones es el mismo número que el atómico, porque miren, 8 más 8 son 16, más 2 son 18, más uno son 19. En estado natural de los elementos, todos los elementos tienen el mismo número de protones que de electrones. Como mencionó otra vez, el mismo en estado natural todos los elementos tienen el mismo número tanto de protones como de electrones. Recuerden, en estado natural, porque una vez que son aniones o cationes, o bueno, los famosos iones, esto no es así. Que como dije, los iones los explicaré más adelante y irán de la mano con los temas que mencioné sobre
sobre los números de oxidación y la masa atómica. Pero quédense por ahora con eso. Quédense con el tema, con que este numerito de aquí es el número atómico y es el número de protones que tiene el elemento. Este es el símbolo del elemento que nos ayuda a escribirlo en ecuaciones químicas. Los grupos son los de las columnas, los verticales, el grupo 1, grupo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hasta 18. Y estos de aquí, 1A que había mencionado el profe Enrique, 1A, 2A, 3A, 4A, de los elementos representativos. Y estos de aquí, los que dice metales pesados y los de aquí, los de esta parte inferior, son elementos de transición y de transición interna. Y son elementos que se dice elementos no representativos, porque no tienen una manera, no son tan representativos como estos elementos de aquí, como el boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, o el hidrógeno, el berilio, o los gases nobles. Digamos que son la parte intermedia y por eso se les dice metales de transición. Luego también quédense que recuerden este numerito de aquí de +1, +1, +2, +3, que algunos llegan a tener incluso como el azufre -2. Quédense que ese es el número de oxidación y lo ocuparemos después. Bueno, el nombre que, bueno, eso no es más que evidente que pues es el nombre del elemento y su masa atómica, que como dije, esta va relacionada con su número atómico y el número de electrones en estado natural y que luego les explicaré para qué sirve y cómo lo vamos a usar. Y por último, recuerden también la clasificación de los elementos en metales, metaloides o semimetales y los no metales. Bueno, espero que con esto hayan quedado sus dudas claras sobre cómo interpretar la información de la tabla periódica. Les recuerdo que esto de los niveles electrónicos no es tan importante, por lo que no pueden hacer menos tanto caso con esto, pero sí quiero que quede muy claro el número atómico, el símbolo, el número de oxidación, el potasio, la masa atómica, los grupos y los periodos. Bueno, y si tienen alguna duda me pueden preguntar mañana que llegue a la escuela. Y por ahora esto es todo. Muchas gracias por su atención.